Pidamos el minuto, por favor. ¿Viene el resto de los...? Recording in progress. ¿Sí? ¿Vienen? Ok. Muy buenas tardes a todos y todas. Vamos a dar inicio a la Comisión de Futuro del Senado en formato comité mientras... ok. Vamos a... Qué preciso. Bienvenido, senador. Entonces, vamos a dar inicio a la Comisión Desafío del Futuro, Ciencia, Tecnología e Innovación del Senado. En nombre de Dios y de la Patria, se abre la comisión. Pueden tomar asiento, por favor. Vamos a comenzar entonces con la lectura de la cuenta, por favor, secretario. Gracias, señora presidenta. Corresponde informar a la comisión sobre los siguientes asuntos. En primer lugar, sobre indicaciones presentadas a ambos proyectos en tabla. El primero sobre transferencia de tecnología y conocimiento y el segundo sobre nueva institucionalidad prospectiva y desarrollo sostenible basado en conocimiento. Hay un oficio también de la subsecretaria de Hacienda, señora Heidi Werner, con la que informa en relación al Fondo Regional para la Productividad y el Desarrollo durante los años 24 y 25, correspondiente al Ministerio de Ciencia, Tecnología, Innovación y Conocimiento. Hay una solicitud de audiencia de la directora ejecutiva de Red de Gestores Tecnológicos de Chile, la señora Angélica Valenzuela, con respecto al proyecto de ley que dicta normas sobre transferencia de tecnología y conocimiento. Y también, finalmente, presidenta, hay una carta del honorable senador señor Chaguán en relación a la realización de la segunda escuela de futuro. Muchas gracias, secretario. El senador nos había solicitado si pudiéramos dar lectura a esa carta sobre la segunda escuela de futuro, por favor. Perfecto. La carta dice así: estimada presidenta, tengo el agrado de dirigirme a usted y por su intermedio a todos y todos los integrantes de la Comisión de Desafíos del Futuro para informar y destacar la realización de la segunda Escuela de Futuro, iniciativa patrocinada por esta comisión y que fue liderada por la Universidad de Chile en conjunto con la CEPAL y el Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación. Quiero en primer lugar felicitar a la Universidad de Chile por esta valiosa iniciativa que da continuidad a lo que el año pasado fue la primera versión y que hoy consolida su segunda edición. Estoy convencido de que instancias de esta naturaleza deben institucionalizarse, de modo que podamos proyectar la tercera versión para el próximo año, ampliando aún más su alcance e impacto. La segunda Escuela de Futuro reunió a 30 participantes, entre ellos 17 mujeres y 13 hombres, provenientes de nuevas regiones del país: región metropolitana, los ríos Maule, los lagos, Araucanía, Atacama, O'Higgins, Biobío y Valparaíso. Del total, 43% correspondieron a representantes de universidades, 16% a gobiernos regionales, 16% a nivel de gobierno central y 10% a municipios, además de otros actores relevantes. En conjunto, los participantes representaron a 28 instituciones diferentes, reflejando la diversidad y riqueza de miradas que requiere la construcción del futuro en Chile. En este marco, propongo que la Comisión invite a la directora de Innovación de la Universidad de Chile a exponer ante nosotros los principales resultados de esta segunda edición. Asimismo, sugiero que dichos resultados se sistematicen en un documento oficial que pueda publicarse en un repositorio institucional y compartirse tanto con todas y todos los senadores como con la Academia Chilena de Ciencias y con las universidades del país. Finalmente, estimo oportuno que esta información sea también remitida a Comunicaciones y TV Senado, a fin de que se elabore una nota de difusión en la página institucional, contribuyendo así a dar visibilidad al trabajo de esta comisión y el impacto que estas instancias están generando en la articulación de la ciencia y la innovación y la política pública. Reitero mi reconocimiento a la Universidad de Chile, a CEPAL, al Consejo CTSI y a nuestra comisión por haber hecho posible esta segunda versión de la Escuela de Futuro, convencido de que este tipo de instancias son las que permiten sembrar desde hoy los cimientos del Chile que queremos construir hacia el año 2050. Con un sentimiento de mi más alta consideración, atentamente, el senador Francisco Chaguán Chaguán. Eso es, presidente. Muchas gracias. Entonces, les solicito ahí a los senadores que podamos adoptar el acuerdo para que la directora, que entiendo que está presente, la aprovecho de saludarla, agradecerles por el trabajo realizado, particularmente en esta segunda jornada de las escuelas de futuro, y vamos a programar para la próxima sesión que ustedes puedan exponer los resultados y proyecciones también de esta instancia. Entonces, muchas gracias, María José. ¿Puntos varios, colegas?
vamos a pasar, bueno, saludo al ministro de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, al señor Aldo Valle. Entiendo que está acompañado por su asesor, Aldo Jorquera, y como siempre también a Sergio Lavanderos, presidente de la Academia Nacional de Ciencias. Gracias por estar junto a nosotros. Nos acompaña también Carola Muñoz de Consejo Futuro. Hoy día vamos a continuar como primer punto de la tabla con la discusión en particular del proyecto de ley que está en segundo trámite constitucional, que dicta normas sobre transferencia de tecnología y conocimiento, está con urgencia calificada de suma, corresponde al boletín 16.686-19. Nosotros ya habíamos iniciado este análisis y votación, así que le voy a dar la palabra al secretario para que continuemos con la votación. Yo propongo que al menos aquellas que no fueron objeto de indicaciones, las vamos a ver una a una, podamos empezar con esas indicaciones. Secretario. Gracias, Presidenta. Correspondería comenzar con asuntos pendientes recaídos en el artículo 5 sobre fomento de la transferencia de tecnología y conocimiento. Eso corresponde a la página 6 del comparado, un nuevo comparado por las nuevas indicaciones que se presentaron en el último plazo para ese efecto. Respecto de este artículo, hay 4 indicaciones sobre las cuales pronunciarse. La primera, la número 4 del Ejecutivo fue retirada. Habría que pronunciarse sobre la 4 bis del Ejecutivo. Las indicaciones 5 de los senadores Araya y Durresti y la número 6 del senador Chaguán tienen problemas de admisibilidad, señora Presidenta, por tratar, sin perjuicio que la indicación número 6 fue retirada por el senador Chaguán. Y finalmente habría que pronunciarse entonces sobre 2 indicaciones, la número 4 bis y la número 6 bis. Si quiere damos lectura, Presidente. Yo le pido eso, que demos lectura, porque entiendo que la indicación del Ejecutivo fue retirada. La primera era del Ejecutivo. Así es. Y ahora hay una nueva propuesta que es la 4 bis. La indicación 4 bis. La indicación 4 bis está en la página 6 del comparado. Es muy simple porque en una sesión anterior se debatió la indicación 4 de excelencia del Presidente de la República, que a la Comisión le pareció bien, pero lo consideró que era un poco redundante. Entonces, en este nuevo plazo, el Presidente retira la indicación número 4 y presentó la 4 bis, que recoge lo que planteó la Comisión. Cuando dice reemplazar en el inciso segundo, en particular se fomentará especialmente la protección y la transferencia de tecnología y conocimiento. Eso es, Presidenta. Y hay otra indicación. Quiero ver esa es para la ver cómo 4 bis. procedemos. Y la 6 bis recoge lo planteado por indicaciones de los senadores de Araya y Durresti y del senador Chaguán, sin perjuicio que esta última fue retirada, y del Presidente de la República para incorporar una letra nueva, la letra F nueva. ¿Doy lectura? Por favor. Dice que esta es la página 9, Esa es 9. como una nueva función. Hay 2 indicaciones. Sí. Sí. Dice lo siguiente. C. Información necesaria para identificar registros de derechos de propiedad industrial o variantes vegetales o solicitudes de registro o reconocimiento cuyo extracto haya sido publicado en el Diario Oficial. De conformidad a lo dispuesto en la Ley 19.039 de Propiedad Industrial y la Ley 19.342 que regula los derechos de obtenciones de nuevas variedades vegetales y depósitos de obras protegidas por derechos de propiedad intelectual en el territorio nacional, según lo dispuesto en el artículo 13, existentes en las bases de datos del Instituto Nacional de Propiedad Industrial, Servicio Agrícola y Ganadero y del Departamento de Derechos Intelectuales del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural, respectivamente, así como el extranjero en caso de existir. Cuando vimos esta indicación similar del Presidente de la República, la senadora Rincón hizo presente que la redacción complicaba un poco la comprensión de la letra, pero por lo mismo ahora el Presidente de la República presentó esta nueva redacción. Sí.
Yo le voy a dar la palabra al Ejecutivo porque entiendo que la idea era recoger en la nueva indicación del Ejecutivo las propuestas de los senadores. Ministro, por favor. Muchas gracias, Presidenta. Me parece que nos saltamos en el orden de las indicaciones, pero si tuviera que referirme a la que ¿Por qué? mencionó el secretario exactamente, el propósito era precisamente dejar más claridad sobre una observación que recuerdo hizo de manera muy pertinente la senadora Rincón, en el sentido que no se hacía distinción entre si se trataba de registros de derechos, de propiedad o de otros conceptos que ahora quedan claros. Entonces, está también variedades vegetales y de esa manera se supera, creemos nosotros, un error de sintaxis que era apreciable y por eso, digamos, en relación a la indicación que leyó el secretario, hemos querido dar cuenta. Gracias, ministro. Porque acá tenemos que votar las dos indicaciones, secretario. Ahí le pido. Por eso. Una por una, Presidenta. Algunas fueron retiradas, pero se deja constancia y otras... Claro. Por eso rechazamos y Entonces aprobamos dice- la del Ejecutivo. La número 4 No la- fue retirada ahora, en el último oficio. Sí, la número 4. Claro, y entonces la 4 bis, esa que planteé yo, que era un asunto de redacción solamente, cuando dice que se fomentará especialmente, Especialmente. en vez de en Fue particular. la se propuesta de la fomentará. senadora Rincón. Está en la página 6 del comparado, al inicio del inciso segundo del artículo 5. Ok, entonces vamos a colocar en votación esa indicación. En votación. Secretario. Senadora Rincón. Senador Coloma. Senador Piu. A favor. Presidenta. Voto a favor. Aprobado, Presidenta. 4-0. Después la indicación 5, Presidenta, la indicación en la página 8 es de los honorables senadores señores Araya y de Urresti, que agregan un literal F nuevo, pero por sus características es inadmisible. Es inadmisible. Sí, tiene que Exacto. declararle inadmisible, claro. Se declara inadmisible entonces la La indicación 6 fue retirada por El el senador senador Chaguán. Sí. Ok. Y entonces solo queda la indicación 6 bis del Ejecutivo, a la cual se hizo referencia el ministro. Presidente, Entonces, senador Coloma. mire, yo estoy tratando de entenderla, y no la entiendo, Seis bis. no entiendo la redacción del abismo, porque para los efectos de esta ley, eso se entenderá por licenciamiento socialmente responsable. La definición es que es un proceso, pero es un proceso que la clave es que las innovaciones sean licenciadas. Entonces, ahí dejo de entender, digamos, o sea, yo no sé si la inquietud era la misma, pero no entiendo porque si uno está definiendo. Entonces, si uno va a definir lo que es un licenciamiento, lo está definiendo como un proceso de licenciamiento. No entiendo puede ser un tema de abogado, pero no entiendo cuál es lo que finalmente se define el licenciamiento. Eso lo quiero... Gracias, senador Coloma. Me estaba solicitando también la palabra la senadora Rincón y le damos la palabra al Ejecutivo. Senadora. Presidenta, a ver, esta norma, y yo entiendo que el espíritu de la indicación es poder precisar, porque esta norma viene de la página 8, en que en la letra F señalaba, ¿no es cierto?, que se incentivarán el licenciamiento socialmente responsable de las tecnologías desarrolladas. Y el problema era qué es lo que se entendía por eso. socialmente responsable. Y yo entiendo que lo que busca esta nueva letra F es incentivar el licenciamiento socialmente responsable y a continuación explicar lo que es. El problema, y ahí comparto lo que dice el senador Coloma, es que cuando uno lee el concepto es como darse vuelta en sí mismo, porque no Es dice tautológico. nada.
O sea, yo entiendo el objetivo de poner cuál es el concepto, pero el concepto es vacío. Gracias. Suena tautológico. Es como... Sí, el Ejecutivo. Que yo entiendo que habla de un reglamento también, ministro. Presidenta, sí. Efectivamente se buscó con esto, por una parte, determinar a qué refería la expresión licenciamiento socialmente responsable, y eso puede explicar que se reiteren expresiones, pero a las que se le agregan unas cualidades, ¿no? Porque son aquellas en las que prima el compromiso social, la equidad y la responsabilidad pública, favoreciendo el acceso equitativo y uso ético de dichas innovaciones. Básicamente la pretensión es determinar cómo se va a entender legalmente la expresión licenciamiento socialmente responsable, porque nos parecía que quedaba muy abierto si solo se hace referencia a esa expresión. Y luego porque nos parecía que determinar en la ley condiciones o requisitos muy específicos también podía introducir una rigidez normativa que quedaba mejor resuelta si se delegaba en el reglamento, ¿no? Un reglamento dictado por intermedio del Ministerio de Ciencia, dice, suscrito también por el Ministerio de Economía, establecerá los mecanismos concretos para su promoción y aplicación, es decir, para la acción de fomentar el licenciamiento responsable, ¿no? No tiene más pretensión que eso. Y, claro, si hubiese que dar algunas condiciones más sustantivas o distintivas del licenciamiento responsable, de verdad es que es un trabajo en conjunto que habría que hacer, desde luego. Muchas gracias, ministro. Senador Pío, luego senadora Sí, Rincón. muchas gracias, presidenta, por su intermedio saludar al ministro. Señalar que esta es una de las mejoras importantes, el permitir que con recursos del Estado una buena idea pueda ser licenciada. O sea, eso es lo que queremos que ocurra. Efectivamente hay un problema en la redacción, porque se define este licenciamiento sin haber partido por el proyecto socialmente responsable. El proyecto puede ser hecho incluso antes, cuando se define la investigación, la innovación. Y uno dice, mire, yo postulo este proyecto y el proyecto recibe los recursos. La otra condición es que durante el desarrollo del proyecto, que no haya nacido con un proyecto socialmente responsable, se dé cuenta que efectivamente, entonces en esa condición también podría aplicarse el criterio. Pero este es un criterio de selección para que quede catalogado como proyecto socialmente responsable. Y una vez que esté con esa condición, obviamente tiene el licenciamiento. Yo creo que nos saltamos el paso previo, que es, mire, tráiganos proyectos, y si además es socialmente responsable, usted tiene esto. Entonces, que ojalá califiquen bajo esa condición, y si no, durante el proceso, que pueda existir la forma para llevarlo a proyectos socialmente responsables, porque ese va a tener el licenciamiento después. Esa podría ser una manera para poder darle sentido a lo que se quiere hacer y que se entienda, y también estimular. Queremos que ojalá muchos de estos proyectos aparezcan y puedan dar resultados tal como así las investigaciones lo determinen. Eso sería, presidenta. Senadora Rincón. Yo quería hacer una sugerencia de redacción, que no creo que la vayamos a poder resolver ahora, pero sí podría ser revisada, presidenta, que diga que para los efectos de esta ley se entenderá por licenciamiento socialmente responsables aquellos proyectos de investigación, tecnología, conocimiento o innovación en que prima el compromiso social, la equidad y la responsabilidad pública, favoreciendo el acceso equitativo y uso ético de dichas innovadores. Porque yo creo que eso es lo que busca, pero creo que tiene que darle una vuelta al Ejecutivo para que se entienda así. O sea, se define el concepto, pero se define claramente, porque si no, como usted dijo, es tautológico esto, no. Gracias. Yo les quiero, Sergio Lavandero, a ver, y ahí les voy a hacer una propuesta.
Sí, muchas gracias. Sí, cuando leí esto me causó la misma... Entiendo el propósito, ¿ah? Pero me parecía rara la palabra proceso, pero estoy aplicando aquí el chat GPT. Dice, el licenciamiento se refiere al proceso mediante el cual una persona, empresa, institución otorga a otro el derecho de usar, explotar, reproducir o comercializar un bien, producto, servicio, conocimiento o propiedad intelectual bajo condiciones específicas establecidas en un contrato o acuerdo. Entonces creo que lo que falta es un poco la definición de proceso, ¿ah? Porque me llamó la atención también pero parece ser que efectivamente, pero está como incompleto. Se entiende la finalidad claramente, pero creo que falta mejorar la definición de licenciamiento. Gracias, Sergio. Yo les propongo que podamos quizás trabajar recogiendo las propuestas, una nueva redacción, lo podemos aprobar en la próxima comisión, y ahí les pido también, porque en la última reunión no llegaron todos los asesores, llegaron 2, entonces para que puedan estar todos y quizás venir con ese trabajo prelegislativo más avanzado. Si le parece también al Ejecutivo, lo dejamos pendiente y recogemos para ser más preciso, y obviamente también entiendo que está sujeto a un reglamento, que es donde deberían haber mayores precisiones. Continuemos, por favor, con la siguiente. Queda pendiente. Pendiente, perfecto. Presidenta, ahora corresponde ver indicaciones recaídas en el artículo 6 sobre el Repositorio Nacional de Conocimientos e Información Científica y Tecnológica. ¿Página? Páginas 10 y 11. En sesiones anteriores, la Comisión aprobó las indicaciones 8 y 9. Sí. Y en el nuevo plazo para presentar indicaciones, el Ejecutivo presentó la indicación 9 bis, la página 11, al final, para reemplazar la letra C por la que indica acá. ¿Doy lectura, Presidenta? Por favor, sí. Dice, C. Información necesaria para identificar registros de derechos de propiedad industrial o variedades vegetales o solicitudes de registro o reconocimiento cuyo extracto haya sido publicado en el Diario Oficial de conformidad a lo dispuesto en la Ley 19.039 de propiedad industrial y la Ley 19.342 que regula la obtención de derechos de obtenciones de nuevas variedades vegetales y depósitos de obras protegidas por derechos de propiedad intelectual en el territorio nacional, según lo dispuesto en el artículo 13, existente en la base de datos del Instituto Nacional de Propiedad Industrial, del Servicio Agrícola y Ganadero y del Servicio de Derechos Intelectuales del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural, respectivamente, así como en el extranjero en caso de existir. Eso, Presidenta. Muchas gracias. Después las otras indicaciones ya fueron aprobadas por la Comisión. Así, esto era para aclarar o separar la información necesaria para registro, para solicitudes y depósitos de obra. Eso entiendo yo que era lo que quedaba pendiente. Se ofrece la palabra, si no, votamos. Senador Coloma. Una consulta. Esto que haya sido publicado en el Diario Oficial, que no estaba en el anterior, ¿cuál es el efecto que tiene eso? Porque no sé si todo tiene que ser publicado en el Diario Oficial, porque es solicitud de registro, reconocimiento. No me gustaría tener un poco más... Porque esa es la innovación, porque ahora sí se pide el Diario Oficial y antes no. Gracias, senador Coloma. Ministro. Hay una explicación básicamente por una determinación legal, ¿no? Y le quiero pedir a Pablo, el asesor, que nos pueda precisar bien por qué era necesario agregar ese enunciado. Pablo tiene la palabra. Muchas gracias, Presidenta, por su intermedio. Senador Coloma, en particular, esa innovación tiene que ver con que solamente, de acuerdo a la Ley de Propiedad Industrial, una solicitud se entiende debidamente, digamos, tramitada en la medida que se publica en el Diario Oficial. En el fondo es el procedimiento que se contempla en la ley para entender que la solicitud, digamos, existe y existe, digamos, un derecho que se ha generado a favor de la persona o entidad que lo está solicitando. Entonces, por eso, uno de los problemas de la redacción anterior,
junto con no distinguir correctamente los tipos de registro, era que no se especificaba en el fondo que esta solicitud debía hacerse de la forma que la ley lo establece, que es a través de la publicación del extracto en el diario oficial. Senador Coloma. Sí. Es como doy fe, como no sé, es como, En no votación. sé, por el carbonero. En votación, secretario. Gracias. Senadora Rincón. Yo voy a abstenerme, no me queda una enorme duda en esta innovación. ¿Se abstiene, senador? Sí. Gracias. Senador Coloma. Yo momentáneamente voy a dar a favor, pero voy a pensarlo bien en la sala, digamos, porque quiero ver bien los efectos. Me hace sentido lo que dice también la senadora. Pero como no estuve la otra vez, prefiero dar fe. Senador Piu, ¿cómo votó? A favor. Presidente. Voto a favor. Aprobado por 3 votos a favor y una abstención, presidente. Vamos a la siguiente indicación, por favor. Sí, presidente, si me permite, la Secretaría hizo presente también a los representantes del Ejecutivo de un error en el artículo 9, nuevo, que fue incorporado por la indicación 15 del Ejecutivo. Agregó el artículo 9, nuevo, sobre transparencia activa en la participación de instituciones de educación superior pública y privada de empresas de base científica y tecnológica. ¿Qué ocurre? Que en el inciso antepenúltimo, cuando se refiere a las sanciones en la página 16, en el caso de no cumplir con las obligaciones que impone esta norma, dice que tratándose de instituciones de educación superior privada, el incumplimiento de lo dispuesto en este artículo constituirá una sanción gravísima. Gravísimo. Entendiendo que más que sanción gravísima es una infracción gravísima. Sí. Si le parece por unanimidad, porque esto fue votado, presidente. Ok. Para hacer la corrección. Se aprueba la modificación, entonces. Gracias. Eso. Ahora pasamos, presidenta, al artículo 12, ex artículo 11. Ahí ¿Página? están, eso es la página 19. El artículo es sobre el fomento de la ciencia abierta. No, perdón. No me cuadra. No, el artículo... Perdón, me salté el artículo 7º, presidente, disculpe. El artículo 7º está en la página 13, fomento de la ciencia abierta. Ahí sí. Página 13. Está pendiente las indicaciones 11 bis y 12. La 12 fue retirada por el Ejecutivo, así que solamente correspondería pronunciarse sobre la indicación 11 bis. ¿Le puede dar lectura, por favor? Perfecto. La indicación 11 bis es para reemplazar el inciso 3º de este artículo 7º por el siguiente. De conformidad a lo dispuesto en el inciso 1º del presente artículo, las bibliotecas u otras unidades pertenecientes a las instituciones de educación superior que ellas definan para estos efectos procurarán la generación de mecanismos que permitan el acceso de la ciudadanía a recursos formativos e informativos, digitales y no digitales, con el fin de promover la difusión de la ciencia abierta en la comunidad universitaria y en el conjunto de la sociedad. Eso es, presidente. Gracias, secretario. Ministro. Sí, esa nueva redacción responde también a observaciones que se recibieron en la comisión, porque a esta nueva redacción se agrega la expresión de conformidad a lo dispuesto en el inciso 1º del presente artículo, porque cuando no se hacía referencia a esa norma, daba la impresión de que era otra obligación legal que se estaba imponiendo a las instituciones. Y con el propósito entonces de armonizar el texto del artículo de modo que no indujera en la idea de que se trataba de otra obligación para las instituciones, se precisó que era no más que
la consecuencia derivada de lo que se establece al inicio, que es el fomento de la ciencia abierta. Esa es la explicación. Ok. Sergio Lavanderos. Gracias, ministro. Sí, aquí tengo una duda. ¿Por qué está restringido la institución de educación superior? Por ejemplo, Fondesit financia no solamente a las instituciones de educación superior, hay centros, incluso pueden ser empresas. Entonces, no entiendo por qué esto es solamente restringido a las instituciones de educación. En la definición es algo financiado por fondos públicos. Es cierto que cuando se financia con fondos públicos, independiente de la institución. Muchas gracias, Sergio Lavandero. Voy a dar la palabra al Ejecutivo. A mí me hace sentido lo que plantea la academia ahí. Me parece que, claro, si uno va, digamos, al texto, al inicio dice el Estado y las instituciones de educación superior. El Estado es más comprensivo, ¿no? Y puedo yo conceder, digamos, convenir, no sé si Pablo tiene alguna otra razón por la que haya quedado así el texto, que reduce y pareciera excluir, ¿no? Lo más que explícito, pero la obligación general o el deber público que se establece está en el inciso primero del artículo 7, ¿no? Dice, el Estado y las instituciones promoverán. Es decir, aquellas otras instituciones que también forman parte del sistema de ciencia y tecnología no quedan excluidas de ese deber. No sé respecto de las empresas, y respecto de las empresas cambia, me parece, también el vínculo que establece el Estado, claro. Pero se entiende que ahí estarían consideradas estas otras instituciones. Leonardo Soto está solicitando la palabra. Sí. Y asume. Sí, Presidenta. muchas gracias. Un segundo, por favor, Leonardo. Ministro, a través del asesor va y le doy la palabra enseguida. Muchas gracias, señora presidenta, por su intermedio. Me gustaría acotar que la referencia específica a la educación, a instituciones de educación superior, va un poco, como dijo el ministro recientemente, a la luz de lo que se consagra en el inciso primero y también, digamos, la mención es específica a las universidades e instituciones en general por el rol público que cumplen las universidades en la difusión de la ciencia y las distintas disciplinas. En el fondo, como mencionaba el senador Coloma, la relación contractual con una empresa es un poco distinta de del rol que tendría una universidad en la difusión de las ciencias y las artes, digamos. Muchas gracias. Leonardo, tiene la palabra. Muchas gracias, presidenta, por su intermedio. Esta pregunta surgió al principio de la discusión de este proyecto de ley, particularmente porque yo la hice a la ministra en su momento, a la ministra Aysén, sobre por qué no estaban incluidos los institutos tecnológicos y de investigación públicos, que reciben también presupuesto directo del Estado. Y lo que indicó en ese momento la ministra era que el marco legal de los institutos era muy complejo en relación y en comparación al de las universidades, y se empezaba con este proyecto de ley respecto de las universidades, y que en el futuro se iba a estudiar lo otro. Eso quizás se puede revisar en las actas. Simplemente entrego esa información. Gracias. Gracias, Leonardo. Son dos informaciones distintas, no sé. Ahí le doy la palabra al Ejecutivo. Sí, Presidenta, respecto de la última observación, yo entiendo que al hablar de instituciones de educación superior están comprendidos también los institutos profesionales, los centros de formación técnica, no solo universidades. Si no entiendo mal cuál es el sentido de la observación, porque me parecería muy pertinente que se reparara si solo se restringe a las universidades, porque educación superior en nuestro país
es un sistema en que, además de universidades, hay institutos profesionales y centros de formación técnica. Entonces, para la historia de la ley quedamos con esa explicación. En votación. Senadora Rincón. Senador Colomé. Senador Piu. A favor. Presidente. Voto a favor. Aprobado por unanimidad, presidenta. Aprobado entonces. Vamos a la siguiente indicación, por favor. Ahora sí corresponde ir al artículo 11. sí, la página 19 del comparador, sobre derechos y obligaciones de intervención sobre resultados de investigación financiados por fondos públicos. Ahí están pendientes las indicaciones 19 a 21 bis. La primera, 19, del senador Chaguán, el senador retira la indicación, presidente. Ok, retirada entonces. Después, las dos indicaciones siguientes, la 20 del senador Cruzcoque y la 21 de los senadores Araya y Durante, son inadmisibles, presidente. Ok. Se declara inadmisible entonces ambas indicaciones. Y entonces solo quedaría la indicación 21 bis, que sí recoge 21 bis. las indicaciones anteriores. La 21 bis dice así. En la página 23 del comparado, e incorporar el siguiente inciso final nuevo. La institución o persona a la que se hayan asignado recursos públicos para la ejecución de un proyecto de desarrollo científico o tecnológico comunicará a las y los investigadores que hayan participado en dicho proyecto, aun cuando ya no mantengan vínculo con aquella, acerca de los resultados de investigación obtenidos, una vez que estos se hayan alcanzado. Lo dispuesto en este inciso no afectará el proceso de protección, formalización y resguardo referido en los incisos precedentes del presente artículo. Muchas gracias. Yo entiendo que acá el Ejecutivo lo que propone es mejorar, se propuso mejorar la redacción. Entonces le voy a pedir que demos lectura a la nueva propuesta porque no es la agencia la que tiene que cumplir este rol. Demos lectura, por favor, a la 21 bis. Es lo que leí, presidente. Ah, ok, Sí, ok, es lo que perdón. leí. Pensé que era la antigua. ¿Algún comentario o observación sobre esta nueva redacción? Presidenta. Senadora Rincón. Entiendo que lo que estamos haciendo es trasladar esto a la institución o persona a la que se le asignó los recursos. A mí lo que me preocupa, y no sé si está en otro lado, es dónde se va a consignar la información de estos recursos, de los proyectos que se hayan asignado. ¿Va a haber alguna plataforma donde esto va a estar publicado? Y pongo el ejemplo de lo que pasa hoy día con el tema del royalty y los traspasos a las municipalidades, que en la ley de presupuesto del año 2024 pusimos una obligación de los municipios de tener por transparencia esa información. Eso no se mantuvo el 2025, no está en la ley y lo único que hay es una comunicación a la subdere que queda encapsulada ahí. Entonces, por transparencia, ¿va a haber algún espacio donde esto va a estar publicado más allá de que exista la obligación de la institución o de la persona, ¿no es cierto?, que haya asignado recursos de darle a conocer a los participantes, aunque ya no estén en la institución? Estoy hablando de la cosa más general, no de esta en particular. Se entiende. Gracias. Ministro. Sí, gracias, presidente. Yo haría dos observaciones. Tal vez se está, por una parte, considerando que se trata de proyectos que, en la medida en que hay transferencia de recursos públicos, constan, desde luego, la asignación de esos recursos y constan en registros públicos, ¿no?, que permanecen, que existe una obligación legal de que permanezcan. Pero además, cuando se alude al repositorio, digamos, de proyectos, hasta las 5. que allí va a contar, digamos, el resultado de la investigación. Entonces, la propia ley considera un sistema de registro que, desde luego, es muy necesario. Creo que en eso se está, al no incluir aquí, digamos, esa respuesta específica. Sí, mi pregunta, presidenta, es ¿en dónde está en la ley esa obligación? Porque si no está, creo que tenemos que considerarla. Yo entiendo que no está en la ley, ministro.
perdón, desconozco si, no puedo contestar ahora, si está o no, y sería gravísimo que no estuviera, ¿ah? Pero se trata de tener una buena ley y no escatimar esfuerzo en ese sentido. Les propongo que dejemos pendiente también eso, revisarlo exhaustivamente y ver y asegurar que existe alguna fuente o plataforma para contar con la información como corresponde. Queda pendiente entonces. ¿Otra indicación? Sí, quedan dos solamente, Presidenta. Después, el artículo siguiente, el artículo 14, perdón. ¿Página? Es la página 26. ¿Esa era o no? 26, ¿qué dice? ¿Cuál es? La 22, perdón. Perdón, es la página 24, en el artículo 13. Sí. Sin perjuicio, solamente dejar constancia que esa indicación fue retirada por el Ejecutivo. Sí, retirada. Sí, se deja constancia. Se deja constancia entonces que fue retirada por el Ejecutivo. Exacto. Continuemos. Y finalmente, el segundo transitorio, que es la página 31, la última página del comparado, cuando dispone que los reglamentos a que se refieren determinados artículos deberán ser dictados en el plazo de 6 meses contado de la entrada en vigencia de la presente ley. La nueva indicación incluye los nuevos artículos que han sido acogidos por la Comisión. ¿Cómo? No entiendo nada. Sí, ahí no Pero está. me faltaba hace uno, presente, parece. Robert, que hay Sí, ministro, le da la palabra al ministro. El micrófono, por favor. La modificación a este artículo segundo transitorio lo que hace es incluir algunos artículos en que hay también remisión reglamentaria y estaban excluidos en el texto hasta ahora vigente o propuesto. Senadora Rincón. Presidenta, me perdí, porque pasamos al segundo transitorio, pero Sí. había una norma en la página 27 del senador Araya y del senador Durresti. ¿Eso ¿Eso ya está aprobado? ¿Sí? Sí, Ya. Ok. estamos ok con eso. Presidenta, si me permite. Bien. Tiene razón la senadora Rincón en el sentido de que la Comisión había aprobado la indicación 25 y en ese sentido la indicación 26 se entiende que reemplaza la anterior y hay un problema también en cómo fue formulada por el Ejecutivo, porque fue formulada a la indicación aprobada y no al texto aprobado en general. Pero sí se entiende que el espíritu de la indicación es que se hace alusión a determinadas normas. Muchas gracias. Sigamos con la última. Esa es la última, Presidenta. La indicación 26. En votación. Senadora Que me Rincón, volví a la otra. senador Coloma, Presidente, Voto a favor. Presidenta. Aprobada por unanimidad. 3. Aprobada. Ok. Quedan pendientes entonces dos indicaciones. Yo les pido ahí a los integrantes de la comisión que pudiéramos hacer una reunión en conjunto con el Ejecutivo para tener más consenso para la próxima reunión. Vamos también en la próxima sesión a escuchar a María José Urquiza, que nos acompaña también el día de hoy, y no habiendo más temas para el día de hoy, porque prospectiva lo que les propusimos es efectivamente conversarlo un poco más con el Ejecutivo y ver cómo podemos avanzar luego de esta aprobación con ese proyecto que está en tabla también, y seguimos con gobernanza de datos. ¿Ok? Muchas gracias a todos y todas, y habiéndose cumplido con el objeto de esta comisión, esta se levanta.